25N alerta en Nos Vemos y así comenzamos este mediodía porque la Iglesia francesa acaba de anunciar que va a vender sus bienes para compensar a las víctimas de abuso y las miradas de la Iglesia en el mundo entero a partir de esta decisión que ahora nos va a contar en detalle Gaby Michi. Gaby, buen mediodía. ¿Qué tal? Buen día, Dani. Sí, una noticia muy impactante. La Iglesia de Francia que acaba de anunciar que va a vender parte de sus bienes, que son muchos en territorio francés, para pagar las indemnizaciones a las miles de víctimas de abusos sexuales que, relató un informe, una investigación de 70 años donde se cometieron alrededor de 330.000 abusos sexuales contra menores de edad por parte de tanto curas como miembros de la Iglesia, asociados de la Iglesia, como por ejemplo catequistas, profesores y demás. 330.000 abusos documentados en 70 años y 216.000 asignados específicamente a sacerdotes, que los responsables fueron, los abusadores fueron justamente sacerdotes. Por eso llega esta decisión después del pedido de disculpas público que hizo la Iglesia en los últimos días. El viernes pasado, 120 obispos de la Iglesia francesa dijeron: tenemos que asumir la responsabilidad institucional y de que esto fue algo sistemático, sí, dijo. Terrible. Entonces, a partir de ahora vamos a ver de qué manera compensar, si se puede de alguna manera, a estas víctimas. Por eso la idea de vender bienes de la Iglesia para indemnizar a las víctimas de estos abusos sexuales que ocurrieron durante más de 70 años en la Iglesia francesa. Gaby, hubo algo que revolucionó a la Iglesia francesa y a toda Francia, que tuvo que ver con el relato de un actor, Laurent Martínez, Exacto, que contó sobre el escenario en una obra de teatro cómo había sido abusado años antes, ¿no?, por la Iglesia francesa. Esto, imagínense ustedes, en cualquier lugar del mundo donde sucediera, la repercusión, ¿no?, que genera y, por supuesto, la indignación de todos aquellos que escuchaban este testimonio de una persona reconocida, además, claro, muy popular, ¿no?, sobre un escenario, contando por primera vez algo que había sucedido unos 40 años atrás, ¿no?, muy en el pasado, pero que podría darse como ejemplo en cualquier lugar del mundo, porque la Iglesia ha tenido de estos casos en el mundo entero, lamentablemente, con casos muy conocidos en los Estados Unidos ya hace tiempo, cuando Benedicto XVI todavía era el Papa y a quien se le reclamaba cuál iba a ser la postura o que se manifestara. No lo hizo, creo, Benedicto XVI, o por lo menos no demasiado, y ahí sí fue el Papa argentino, el Papa Francisco, quien de alguna manera, a algunos les va a parecer muy poco, a otros les va a parecer que tal vez, bueno, es un avance grandísimo para la Iglesia, ¿no? Blanquear esto, contar y condenar, además, que esto es lo más importante, condenar lo que la Iglesia ha hecho durante tantos años en el mundo entero. Y te agrego un datito, Dani. Vos mencionabas muy claramente lo que pasó con la Iglesia norteamericana. La Iglesia, por ejemplo, de Nueva York, tuvo que pagar indemnizaciones por alrededor de 2.000 millones de dólares. En realidad fueron acuerdos extrajudiciales, pero por 2.000 millones de dólares por la gran cantidad de abusos cometidos en el seno de la Iglesia. Ahora bien, ahora es Francia la que directamente dice, la Iglesia francesa, vamos a vender estos bienes y si es necesario sacar algún préstamo para pagar las indemnizaciones a las víctimas de estos abusos sexuales. Bueno, aquellos que cuestionan, ¿no?, y desde Maradona hacia atrás también y hacia adelante, ¿no?, la cantidad de bienes que tiene el Vaticano, el propio banco, ¿no? La verdad que, bueno, este es un avance grandísimo, es un primer paso. Yo entiendo que también porque no les queda otra, ¿no? En el marco de estas denuncias por abusos, la Iglesia francesa no le queda otra más que tomar esta decisión. Pero sí, la verdad es algo que puede marcar un antes y un después, ¿no? Me da la sensación, para empezar a condenar más fuertemente todavía esto de lo que poco se habla y este tipo de abusos que la Iglesia ha cometido durante años y donde muchas veces se ha intentado tapar de todas las maneras. Y cuando se ha hablado, por eso yo mencionaba el caso de Benedicto XVI y la diferencia ahora sí con el Papa Francisco, que tiene que ver con muy de a poco, ¿no?, y con mucho esfuerzo por todo lo que esto significa, esta mirada y esta autocrítica hacia adentro, que cuando digo autocrítica me quedo corta, Gaby, porque fueron atrocidades las que se cometieron, ¿no?, en una gran cantidad de niños, de hombres, de mujeres, de adolescentes durante años y años y años. Bueno, puede marcar una diferencia. Un poco forzado, pero para contar un poco el contexto de lo que Francia está viviendo en estos momentos y cómo el tema ha llegado a las portadas de los diarios. Y bueno, algo que a modo de efecto dominó
puede suceder también en el resto del mundo. Exactamente. Gracias, Gaby. De nada.